Pero qué maravilloso grupo de personas, Dios mío, como si todo el mundo estuviera aquí esta noche. Bueno, esta noche quisiera hablaros del poder de lo que decimos, de nuestra palabra. El poder de la palabra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Os dais cuenta de lo importantes que son vuestras palabras? ¿Qué importantes son nuestros pensamientos? ¿Y qué importantes son nuestras palabras? Muy importantes. Palabras, palabras, palabras. Las usamos en todo momento y las soltamos casi sin pensar. La mitad de las veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. O decimos cosas y no ponemos atención a las palabras que usamos. De niños nos enseñaron gramática, nos enseñaron a elegir las palabras según las reglas gramaticales, pero a mí siempre me ha parecido que las reglas gramaticales van cambiando. Lo que es incorrecto en una época es correcto en otra y viceversa. Lo que en una época se considera vulgar pasa a ser después de uso común. Pero lo que la gramática no toma en cuenta es el sentido de las palabras ni el efecto que tienen en nuestra vida. ¿De qué manera afectan nuestra vida las palabras? Veréis, a mí nunca me enseñaron en la escuela que la elección que yo hago de mis palabras tienen que ver con las experiencias que voy a tener en mi vida. Nadie me dijo que mis pensamientos son creadores, que mis pensamientos van, literalmente, a dar forma a mi vida. Nadie me enseñó que lo que yo doy retorna a mí. Y hemos de recordar que aquello de tratar a los demás como queréis que os traten a vosotros no fue jamás pensado para producir sentimiento de culpa, sino para enseñarnos una ley fundamental de la vida. Lo que damos se nos devuelve. Nadie jamás me dijo que yo era digna de ser amada. Nadie me dijo que yo merecía el bien. Y nadie me enseñó que la vida está aquí para sustentarme. Recuerdo que cuando era niña solíamos insultarnos, decirnos mutuamente cosas hirientes, crueles, degradantes. Pero, ¿cómo no íbamos a hacerlo? Veamos dónde las aprendimos. Veamos cómo aprendimos a comportarnos así. A muchos de nosotros, nuestros padres nos decían una y otra vez que éramos estúpidos, bobos, feos, una molestia, que no servíamos para nada. Algunas veces llegaban a decirnos que ojalá no hubiéramos nacido y cosas parecidas. Nos encogíamos de dolor ante esas palabras. Pero no sabíamos que éramos niños buenos, ni que, siendo niños buenos, también adquiriríamos el hábito de decirnos esas mismas cosas y de tratarnos de igual manera. Muchas veces hemos aceptado esos mensajes de la infancia, mensajes como no existas, o un existe condicionado, como a veces, por ejemplo, cómete toda la comida, limpia tu habitación, hazte la cama y te amaré. Entonces te haces la idea de que eres aceptable si haces ciertas cosas. Pero esa aceptación siempre está condicionada a otra cosa y no tiene nada que ver con tu profunda valía interior. Te haces la idea de que solo puedes existir si haces esas cosas y de que no tienes permiso para existir de otra manera. Estos primeros mensajes contribuyen a nuestro diálogo interior, lo que hablamos con nosotros mismos. La forma en que hablamos con nosotros mismos es muy importante, porque se convierte en la base de lo que luego decimos. Dispone el ambiente mental en el cual actuamos y que atrae nuestras experiencias. Si nos menospreciamos, la vida nos va a significar muy poco. En cambio, si nos amamos y valoramos, la vida será un regalo maravilloso, maravilloso. En realidad, depende de nosotros. Cuando nuestra vida es desdichada o nos sentimos insatisfechos, nos resulta muy fácil culpar a nuestros padres o a los demás y decir que ellos tienen la culpa de todo. Pero al hacer eso, nos quedamos atascados en nuestros problemas. Esas palabras no nos van a traer libertad. ¿Cómo vamos a encontrar nuestro poder si hacemos eso? Recordemos que nuestro poder está en nuestras palabras. Nuestro poder proviene de asumir la responsabilidad de nuestra vida. Yo sé que suena como terrible eso de ser responsables de nuestra vida, pero sabéis que lo somos, lo aceptemos o no, porque los pensamientos que pensamos y las palabras que decimos van creando constantemente nuestro futuro. Nuestras creencias dan forma a nuestra vida.
Por lo tanto, necesitamos asumir la responsabilidad de nuestra vida aquí y ahora. Y si de verdad queremos ser responsables de nuestra vida, tenemos que ser responsables de nuestra boca. Las cosas que decimos son una extensión de nuestros pensamientos. Veamos, ¿qué es lo primero que decís por la mañana al despertar? ¿Y lo segundo? ¿Y lo tercero? La mayoría de las personas dicen más o menos lo mismo cada mañana. ¿Cómo influye eso en vuestro día? ¿Es una manera positiva de iniciarlo? ¿O lo comenzáis con quejas y gruñidos? Porque cuando uno gruñe, se queja y gime, ese es el tipo de día que va a tener. Se está disponiendo para eso. ¿Qué es lo último que pensáis al iros a dormir? Estáis dando forma a vuestro futuro, ¿sabéis? ¿Son pensamientos de poder o son pensamientos de pobreza? La pobreza, recordemos, no es solo la falta de dinero. Puede ser la falta de cualquier cosa en la vida, de cualquier aspecto de vuestra vida que no fluya libremente. Así pues, vuestra forma de pensar normal discurre por pensamientos de pobreza o por pensamientos de poder. Recuerdo la primera vez que oí que yo podía cambiar mi vida si estaba dispuesta a cambiar mi manera de pensar. Esta era una idea absolutamente revolucionaria. Eso fue en Nueva York, cuando descubrí la iglesia de la ciencia religiosa, la ciencia de la mente. Allí fue donde por primera vez me dijeron eso. Yo no entendí muy bien lo que querían decir, pero me llegó. Me tocó eso que yo llamo mi campanilla interior. ¿Sabéis? Es el lugar de la intuición. He aprendido a seguirlo, porque cuando esa campanilla dice sí, aunque la cosa parezca una locura total, yo sé que es correcta para mí. Así, esa idea me pareció correcta. Me hizo vibrar una cuerda interior. Algo me dijo, sí, tienen razón. Y así fue como comencé la aventura de aprender a cambiar mi manera de pensar. Bueno, uno capta la idea y dice sí, y entonces tiene que pasar por los cómos. Bueno, leí un montón de libros, asistí a un montón de clases e investigué todo lo que pude. Investigué y ahondé cuanto pude en la ciencia de la mente, porque era un camino abierto ante mí y lo encontré francamente maravilloso. Al principio me resultó más o menos fácil. Capté unos cuantos conceptos y empecé a pensar y hablar de manera algo diferente. Ya no me quejaba tanto. Yo era una quejica de miedo entonces, muy dada a la autocompasión. Esa era una de las cosas que me encantaban. No sabía que lo que hacía era crearme más experiencias por las cuales autocompadecerme. En ese tiempo yo no sabía eso. Recordemos que sea cual sea nuestra posición en la vida, sea lo que sea que hayamos contribuido a crearnos, pasara lo que pasara, siempre hemos hecho lo mejor que podemos con el entendimiento, conocimiento e información que tenemos. Y cuando sabemos más, lo hacemos de forma diferente. De manera que jamás, nunca, por favor, os riñáis por lo que sois o por la posición en que estáis, ni por el lugar donde estáis. Decíos, estás haciendo lo mejor que sabes hacer, pero estás metido en dificultades y quieres salir de allí. Así pues, busca la mejor manera de hacerlo. Porque si lo que haces es decir que eres un estúpido, te quedas atascado allí. Se necesita el apoyo de nuestra autoestima cuando se quiere hacer cambios. Yo comencé a fijarme en lo que decía. Me di cuenta de las críticas que me hacía e intenté dejar de hacerlas. Empecé a balbucear afirmaciones sin saber muy bien lo que significaban. Comenzaron a ocurrir pequeños cambios. Comencé por los fáciles, por supuesto. Conseguía tener los semáforos en verde y encontraba sitios para aparcar. Y vamos, empecé a creerme fabulosa. Bueno, pensé que ya lo sabía todo y muy pronto me volví engreída, arrogante y dogmática en mis creencias, creyéndome que conocía todas las respuestas. Pero esa era mi manera de sentirme segura en ese ámbito nuevo por el que me movía. Porque cuando uno comienza a alejarse de las viejas y rígidas creencias, sobre todo cuando siempre ha vivido controlándose tanto para sentirse seguro, da mucho miedo salir de allí y empezar a confiar. ¿Una afirmación? Es decir, que un pensamiento pasa por tu mente y vas a confiar en que eso te cambie la vida. Da mucho miedo hacer eso, de modo que yo me aferraba a las cosas. Pero eso fue un comienzo. Aún me queda mucho camino por recorrer. Como ocurre a la mayoría,
No siempre encontré el sendero fácil y sin baches, porque hacer afirmaciones no siempre me daba resultado, y yo no lograba entender por qué. ¿Es que hacía algo mal? Esa es otra. Inmediatamente te culpas. ¿Qué he hecho mal? ¿Sería eso otra demostración de que no soy capaz? Mi frase favorita. Recuerdo que mi maestro de ese tiempo solía hablarme del rencor, y yo no tenía la menor idea de qué me hablaba. ¿Rencor yo? Vamos, si yo no tenía ningún rencor. Al fin y al cabo ya estaba en el camino, ¿verdad? Era perfecta espiritualmente. ¡Qué poco me veía entonces! Pero continué con mi vida y continué haciendo lo mejor que podía. Estudiaba metafísica, espiritualidad y a mí misma cuanto podía. Entendí algunas cosas y a veces las ponía en práctica, porque sabemos muchas cosas y las entendemos, pero no siempre las practicamos, no siempre las usamos. Yo ya llevaba 2 o 3 años en esto. El tiempo vuela. Había comenzado a enseñar esta ciencia. Me había convertido en terapeuta de la ciencia de la mente. De tanto en tanto, me preguntaba por qué mis clientes parecían estar tan atascados. ¿Por qué se quedaban atascados en sus problemas? Yo les daba tantos buenos consejos. ¿Por qué no los aprovechaban y se ponían bien? ¿Por qué no lo vivían? Nunca se me ocurrió pensar que yo hablaba mucho de la verdad, pero la vivía poco. Era algo así como un padre que te dice lo que has de hacer y después va y hace todo lo contrario o no practica lo que predica. Y entonces, un buen día, de la manera más inesperada, me diagnosticaron esa terrible palabra que tanto escuchamos actualmente. Me diagnosticaron un cáncer. Ya entonces yo sabía demasiado como para continuar escondiéndome de mí misma. Sabía que el cáncer lo causa un rencor guardado durante mucho tiempo hasta que corroe el cuerpo. Veréis, cuando nos guardamos las cosas dentro, tienen que ir a alguna parte. Si hemos pasado toda una vida acumulando cosas dentro, llega un momento en que se manifiestan por alguna parte. Y, lógicamente, entonces me di muy bien cuenta de cuál era el rencor que guardaba en mi interior. Cuando niña, había recibido malos tratos y abuso sexual. Por supuesto que tenía rencor. Por supuesto que estaba amargada y mi rencor era implacable. ¿Cómo no iba a serlo? Jamás había hecho ningún trabajo para cambiarlo ni para liberarlo y dejarlo marchar. Cuando me fui de casa, todo lo que podía hacer era no volver a pensar en eso y tratar de olvidar. Cuando encontré mi camino espiritual, cubrí mis sentimientos o lo que fuera que llevaba dentro. Los cubrí con una hermosa capa de espiritualidad y me rodeé de un muro que me impedía totalmente comunicarme con mis sentimientos. No sabía quién era yo ni dónde estaba. Pero después de ese diagnóstico comenzó realmente mi trabajo interior de empezar a conocerme de verdad. Gracias a Dios tenía las herramientas para trabajar, porque yo sé lo que es el terror que se siente cuando te lo dicen y no sabes qué hacer. Pero yo tenía guía y tenía las herramientas. Sabía que si quería hacer algún cambio permanente, necesitaba entrar en mi interior. Sí, el doctor me podía operar y ocuparse del cáncer por el momento, pero si yo no cambiaba lo que ocurría en mi interior, si no cambiaba mi manera de usar mis pensamientos y palabras, probablemente lo iba a volver a crear. De modo que ya no me conformé con conseguir luces verdes y sitios para aparcar. Sabía que tenía que ahondar mucho, mucho más. Comprendí que no estaba haciendo progresos en mi vida de la forma que deseaba, porque no me había limpiado realmente de esa vieja carga de mi infancia y no vivía lo que enseñaba. Mi niña interior estaba muy necesitada de ayuda porque estaba sufriendo muchísimo. Yo tenía que reconocer eso y trabajar con ella. Pero gracias a Dios tenía las herramientas para trabajar y sabía qué hacer. Comencé muy seriamente un programa de autocuración. Una de las primeras cosas que recuerdo haber hecho fue empezar a estudiar y a leer todo lo que encontré sobre los medios alternativos para curar el cáncer, porque yo creía que se podía hacer. Sí, también seguí una dieta para limpiar mi organismo que le fue muy bien a mi cuerpo. Hice afirmaciones, tratamientos, visualizaciones. Trabajé de todas las formas posibles. También acudí a un buen terapeuta especializado en ayudar a expresar y liberar la rabia. Pasé todo un período golpeando cojines, pataleando y chillando.
Esto me resultó fabuloso porque nunca, jamás en mi vida, había tenido el permiso para hacerlo. También trabajamos en la comprensión y en el perdón. Sabéis, sea cual sea el camino espiritual que sigáis, siempre vais a descubrir que el perdón es algo importantísimo en cualquier momento, pero particularmente cuando hay una enfermedad. Incluso en el libro Un curso de milagros se dice que toda enfermedad proviene de un estado de falta de perdón. Siempre que estamos enfermos, debemos mirar a nuestro alrededor para ver a quién necesitamos perdonar. Y generalmente es la persona a quien pensamos que nunca vamos a perdonar. Pero claro, el no perdonar a una persona no le hace ningún daño a ella, hace estragos en nosotros. Porque el problema no es de la otra persona, el problema es nuestro. Así pues, una de las cosas que hice fue indagar cuanto pude acerca de la infancia de mis padres. Entonces comencé a comprender de dónde procedían ellos. Entendí que, dado todo eso, la forma en que habían sido criados, no podían haber hecho otra cosa que la que hicieron. Fueron criados con malos tratos y continuaron con los malos tratos. Nadie les enseñó otra manera de proceder. Esa era su forma de vida, pero mi creciente comprensión me hizo posible comenzar el proceso del perdón. Veréis, es como cuando vas por la calle y alguien choca contigo. Te vuelves muy enfadado y dices, fíjese por dónde camina. Y entonces te das cuenta de que la persona es ciega. La comprensión disuelve instantáneamente la rabia. Yo creo que cuando empezamos a comprender la infancia de las personas que nos han hecho algún daño, eso nos permite pasar casi más allá del perdón a la comprensión y podemos abrir las puertas de nuestro corazón. Las personas que tienen dificultad para amarse son siempre personas que no están dispuestas a perdonar porque la falta de perdón cierra esa puerta. Cuando perdonas, cuando te liberas, no solo te quitas un enorme peso de encima, sino que además se te abre la puerta de tu amor por ti. Algunas personas dirán, ¡qué enorme carga me he quitado! Bueno, claro, porque has llevado esa carga toda una vida. Ahora bien, no voy a decir que vamos a justificar el mal comportamiento, porque no lo vamos a hacer. Pero no nos conviene encadenarnos nosotros a algo que quizá ocurrió hace mucho tiempo. A medida que fue creciendo mi perdón hacia ellos, fue creciendo también mi disposición a perdonarme a mí misma. Perdonarse a uno mismo es tremendamente importante. Muchas veces, cuando crecemos, comenzamos a maltratar a nuestro niño interior por haber tenido esas experiencias. Hacemos a nuestro niño interior lo mismo que nos hicieron a nosotros. Continuamos con el maltrato y eso es muy triste. Porque cuando éramos niños y otra persona nos maltrató, no teníamos otra opción. Pero cuando crecemos y maltratamos a nuestro niño interior, eso es muy triste, muy, muy trágico. Cuando yo me perdoné, comencé a confiar en mi capacidad para cuidar de mí misma. No confiamos en la vida o no confiamos en los demás porque no confiamos en nosotros mismos. No confiamos en nuestra capacidad de cuidar de nosotros en alguna situación. Entonces decimos, nunca volveré a enamorarme porque no quiero sufrir. O no permitiré que me vuelva a ocurrir esto. Pero lo que realmente nos decimos es, no confío en ti lo suficiente. No sabes cuidarte. Por lo tanto, me voy a mantener alejada de todo. Pero cuando comencé a confiar en mí, en que sabía cuidarme, me resultó cada vez más fácil amarme. Mi cuerpo estaba sanando y, sobre todo, mi corazón estaba sanando. Mi corazón estaba sanando. Como dice el doctor Harrison en ese maravilloso libro, Ama tu enfermedad, perdonarse a sí mismo y a los padres, dejar atrás el pasado, cura la enfermedad mejor que los antibióticos. También dice, es difícil que los niños dejen de amar a sus padres, pero cuando lo hacen, les resulta aún más difícil perdonarlos. La terapia, generalmente, gira alrededor de la disposición a perdonar. Cuando no queremos perdonar, cuando no queremos dejar que se marche el rencor, lo que hacemos es atarnos al pasado. Cuando estamos atascados en el pasado, no podemos vivir en el presente. Y si no podemos vivir en presente,
¿Cómo vamos a crearnos un glorioso futuro? Porque estas experiencias del pasado simplemente rebotan y nos crean otras iguales en el futuro. El doctor Harrison, con su libro Ama tu enfermedad, y el doctor Siegel con El amor, medicina milagrosa, son dos personas maravillosas. Yo los cito muchísimo, porque son médicos que miran la vida de manera espiritual, que comprenden verdaderamente la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Es interesante cómo actualmente los médicos se van abriendo cada vez más a la conexión entre cuerpo y mente. Todavía no son demasiados los que hablan de ella o publican libros sobre el tema, pero cuando lo hacen es fabuloso, porque hay personas que no van a hacerle caso a una señora loca como yo, personas que piensan que no sé lo que digo, y bueno, está bien. Pero entonces yo puedo recomendarles al doctor Harrison o al doctor Siegel, porque es posible que pongan más atención a lo que dice un médico. Encuentro maravillosa la manera en que se están revelando las cosas. Este movimiento para resucitar la conciencia se está dando en todas partes del planeta, en todos los aspectos de la vida, en todos. El otro día me enteré de una cosa. Robert Schuller, de la ONU, dio una charla al gremio de directores de Hollywood. Una de las cosas que dijo fue que está estallando la paz en todo el planeta. Siempre escuchamos eso de la guerra. Dijo que está estallando la paz en todo el planeta. Hay bolsas de paz y vemos más signos de paz en todas partes, más que nunca. Y este es uno de los líderes de la ONU. También dijo que la especie humana necesita creer que es posible la paz para poder lograrla. Nuestra conciencia es importantísima. El poder de nuestras mentes y el poder de nuestras palabras son de vital importancia. Podemos contribuir a la muerte del planeta o podemos contribuir a su curación. En estos momentos, por lo visto, están ocurriendo cosas extraordinarias. Es decir, hay mucha violencia, drogadicción, caos, desempleo, pobreza, y sin embargo, también se da esta increíble expansión de la conciencia. La gente, muchos cientos de miles de personas en todo el planeta, se están enterando de que tienen el poder para cambiar sus vidas. Se están enterando de lo que pueden hacer. Eso es fantástico. Justamente esta tarde, alguien se me acercó a hablarme sobre la posibilidad de traducir mi libro al libanés. En todas partes están ocurriendo cosas. Pensamos, esto solo sucede aquí o solo sucede en la iglesia, y no es cierto. Ocurre en todas partes. Veamos, la terapia gira alrededor de la disposición a perdonar, la disposición a dejar de ceder mi poder a personas del pasado, a aceptar mi poder aquí y ahora, dando más importancia a mi palabra que a la de ellos. Yo soy la única persona que puede pensar en mi mente, así como tú eres la única persona que puedes pensar en la tuya. Nadie nos puede obligar a pensar de otra manera. Nosotros escogemos nuestros pensamientos, y estos son la base de nuestra conversación con nosotros mismos. Bueno, en todo caso, poco a poco comencé a vivir más lo que enseñaba, a poner verdadera atención a mis palabras y pensamientos y a perdonarme una y otra vez por no ser perfecta. Me di permiso para ser, en lugar de esforzarme por ser una superpersona, para poder sentirme aceptable por un día. Y por primera vez comencé a confiar en la vida y a considerarla mi amiga. Recuerdo que me sentí más ligera. Mi humor se hizo menos mordaz y más divertido. Trabajé para dejar que se marcharan las críticas y los juicios sobre mí misma y sobre los demás. Dejé de contar historias de desastres. Parece que nadie más aquí ha hecho eso. Somos tan rápidos para propagar las malas noticias. Es increíble. Dejé de leer el periódico, dejé de escuchar las noticias,